De recibirlos aquí, además me parece una idea porque creo que es importantísimo que hablemos y pensemos nuestra ciudad que está como en crisis, ¿no? Entonces es importante crear estos espacios. Qué maravillosa idea de conversar un poquito sobre, bueno, sobre la ciudad y sobre lo que nos está pasando y cómo, sin embargo, tiene cosas que nos encantan. Así que bueno, aquí nos vemos. Bueno, buenos días. Bueno, antes que nada, darle las gracias acá al sitio, a la gente de la Hacienda de la Trinidad por este momento. Al señor Nelson, si quieres, vamos a hacer parte de eso. ¿Se oye bien? Sí, Se graba bien. Perfecto. Se graba bien. Pero se graba la grabación. Perfecto. Y bueno, entonces, en agradecimiento a este momento, pues, a la gente de la Hacienda, Nelson, Georgina, que no ha llegado, bueno, a todos. Brevemente, esta iniciativa la sigo aplaudiendo y bueno, creo que ya para este año que haya otro proyecto tan bueno como este, como la San Pablera, que definitivamente podría tener otro nombre que se llame Pandemonio, ¿no? O algo al siguiente nivel, porque de verdad que las cosas están bien interesantes. Pero bueno, no solo la ciudad la vemos como la sentimos y podemos aprovechar de ella en los momentos, en la rutina, en la cotidianidad. Sí, también lo que puede ser el perímetro de la ciudad forrada con dos montañas interesantes, el Ávila y aquí justo atrás el volcán. De ello parte también, sitio, la poesía que puedo leer hoy un poco acá. Y bueno, espero que calce, les guste y sirva para tener espacio, como digo y repito, para otra cosa. Otra energía y tratar de buscarle más sentido a lo que podemos hacer y a lo que se puede comenzar a hacer, porque creo que nunca es tarde para poder tener actividades diferentes en esta ciudad. Gracias, Juan. No. Para agradecerles a ustedes, agradecerle a la Hacienda, a la librería Sopa de Letras. Nosotros somos, que me están preguntando, dos colectivos reunidos en una propuesta de ciudad, una propuesta sutil, una propuesta modesta, pero queremos que sea y ha sido sumamente significativa. Una San Pablera por Caracas y la Parada Poética, que nos reunimos a mediados del 2011. Nos sentamos para idear cómo formar un bochinche por la ciudad, por pandemonio, por la ciudad. Y nos sentamos y ha sido una increíble y grata experiencia que hemos tenido por la integración, por todo lo que hemos conocido, tanto en las palabras como en las letras, como en las personas, que jamás nos habíamos juntado para pensar, para cantar, para gritar a la ciudad. Lo hicimos en ese momento en torno a una pregunta que reunió a muchos especialistas, poetas, arquitectos, urbanistas, sociólogos, entre otras áreas del saber, pero una pregunta un poco fundamental, tal vez genérica, tal vez sutil, pero tal vez inquietante, y era: ¿cuál es el sentido o sinsentido de Caracas para ti, para el pensador que invitado? Y era una pregunta que escapaba a toda la rutina, a las superficialidades que se trabajaba, superficialidades, pero no con eso menos importante, que se trabajaba sobre la ciudad, es decir, los problemas de la ciudad, la basura, la movilidad. Queríamos ir un poco más allá para interpelar las raíces de la ciudad, los orígenes de la ciudad y buscarle un sentido, o quizás su sentido sea un sinsentido, y ahí tal vez la palabra pandemonio, bochinche, San Pablera. Y de una forma distinta, porque también buscábamos derribar muros, porque más allá de los muros que físicamente tenemos en la ciudad, que nos impiden, nos dificultan caminarla, como decía Ignacio Cabrujas, como lo dicen en varios artículos del libro, como el profesor Frank Marcano, que dificulta caminar, hacer ese deambuleo para conocer mejor la ciudad. Más allá de esos muros físicos, nos partimos de la certeza de que el principal problema de la ciudad
son los muros simbólicos, los muros como prejuicio, los muros que están en las áreas del saber. Y de allí, en las áreas del saber, en la opinión pública, diariamente nosotros tenemos esos muros. Por ejemplo, y de ahí tratamos, esto no es más que un experimento, un intento de derribar esas barreras que están instaladas también muchas veces, no todas las veces, en nuestras universidades, en las áreas del saber. Y por eso quisimos integrar, obligar en un mismo espacio, en una pregunta que inquiere a la persona, el pensador, distintas áreas del saber. Por eso es que convocamos, nosotros somos, Daniel y yo, provenientes de la San Pablera, politólogos, pero también con posgrado en filosofía, así que invitamos politólogos, filósofos, pero también preguntamos otras áreas del saber, arquitectos, urbanistas, sociólogos y sobre todo poetas. Al principio nuestros amigos más allegados de la politología nos decían, pero poetas, pero está bien para no sé, sí, pero fuera de eso, al menos de nuestra formación de filosofía, nosotros nos gusta la poesía, no somos poetas, Daniel y yo, pero sabemos en la formación de filosofía que la poesía tiene un poder de convocatoria al pensamiento tal vez mucho mayor que la palabra explícita, que la palabra que se explica a través de las áreas del saber. Porque es una palabra que también que sugiere, que convoca y que la persona tiene que terminar lo que el pensador, lo que el poeta inició. Y tal vez puede llegar incluso más allá que una palabra finamente perfecta, que un concepto perfecto. Y ahí convocamos a todos y en torno a esa pregunta, 2 años después de muchos problemas, que es la palabra sabrá, pudimos publicar el libro con esfuerzo propio. Tiene algunos problemas de la edición, pero el contenido está íntegro de todas esas personas que escribieron en torno a esa pregunta. El libro se encuentra aquí en la librería Sopa de Letras, también entre otras librerías, y ya se encuentra en el sistema, lo trajimos ayer. Y bueno, este ya es el fin de un ciclo, porque es la última presentación de este ciclo con los autores del libro, pero no por ello es el fin del proyecto. Como decía ayer un arquitecto también, Enrique Larrañaga, decía que sea el fin de un ciclo, pero el inicio o la continuidad de ese proyecto de integración de sentires, de saberes en torno a la ciudad, no solamente para comprenderla mejor, sino para comprenderla de una manera más auténtica. Es en búsqueda de esa palabra no llana, lineal, sino una palabra con textura, con olor, con visión de ciudad, no una palabra encerrada en un aula de clase o en un libro cualquiera. Bueno, de allí estaban convocados 5 personas, habían otros autores que están afuera que no pudieron venir o en el interior. Vinieron, se atrevieron a venir Juan Coto, también Héctor, que se encuentra por allá, cuando quieran pasar, y el profesor también Fran Marcano. Estaban convocados 2 filósofos también, y qué raro, qué inquietante, que los dos de filosofía no pudieron venir, enviaron también. Uno lo acaban de operar hace pocos días, el profesor Omar Astorga, que tiene también su texto, y el otro profesor más emocionado, que quería venir, porque es demasiado muy apasionado, sí, muy apasionado, porque le gusta preguntar, le gusta preguntar a todo el mundo y que le pregunten de su escrito, y se apasiona mucho defendiéndolo. José Rafael Herrera, también filósofo de la UCB, pero estuvo toda la noche, parece que con fiebre, y se encuentra en la clínica por fiebre alta. Qué casualidad. Bueno, sí, todo este esfuerzo, y aquí tenemos presente, se hizo en honor de una persona, de uno de tantos, pero quisimos hacerlo en honor de una de las personas que ha trascendido su disciplina originaria, que es la arquitectura, como lo fue William Niño Araque. Todo aquel que lo ha escuchado, incluso leído, se ha dado cuenta que trasciende, que va más allá de la arquitectura para tocar algunos temas de poesía, algunos temas de sociología, pero creo que es la persona, la disciplina más cercana a la poesía, a la narrativa que teníamos. Y por eso
en honor a él y por esa Caracas que siempre motivaba. Uno lo escuchaba, aunque llegaba tarde a la casa con mucho estrés, tú escuchabas a William Niño y siempre se salía una sonrisa. Increíble todo el poder de convocatoria y la imaginación y la creatividad que tenía. De ahí el libro también se hace en honor a él. Y bueno, sin más, para no hacerlo tan largo, más largo que los mismos presentadores, no debería ser, ellos van a tener de 10 a 15 minutos de presentación, depende de ellos, y al final de los cuales atrevámonos a preguntarles. Todo esto se está grabando para poner en el canal y en YouTube para todas aquellas personas que no pueden venir, pero también que quisieran escuchar. Está el profesor Fran Marcano, arquitecto, bueno, yo digo profesor, pues, sí, Fran Marcano, Juan Coto y Héctor Caldera. Adelante, no sé cuánto. Sí, por favor. Bueno, gracias una vez más. Vamos directo entonces a esto. No, está bien, vamos. Voy a leer de estos escritos acá, que evidente espero den otro sentido a todo esto y envueltos en lo que es la ciudad. Caracas de Babel. Urbanidad en terapia intensiva. Una falla muta sobre la ciudad. Todo es un algo denso que se revierte, no silencia. Se pasea el idioma como otro estado de coma. Nos desfila, se va reduciendo. Vital es brindar todavía por los signos que aún quedan. Sigo adelante. Miro en la pasarela el otro cuerpo, la otra cara. Se anuncia la dolencia, una actriz que nos marca con su currículum vitae y hace de nuestros cuerpos ruinas ambulantes con vestidos de metal. Se propagó la epidemia hasta la palabra. Y como no enfermé en cada esquina, en ese momento, el auxilio pierde su emergencia. Vibro en mi recinto como una mariposa de utilería. Fecundo con dialectos los armazones de concreto. Comparto con otras especies este contagio. No sé, pierdo el hilo de la conversación. Algo anda mal. Comunicarse podría ser un delito. Este otro que tengo acá se titula Relatos de un espacio estepario y con un epígrafe anónimo: llega mi transfiguración ya, se adorna al lado del soldado que duerme sobre su fusil. ¿Qué espero del entorno? ¿Qué necesito para orientarme? No apuesto a nada cardenal. Los mapas son lugares vacíos para mirar el esqueleto del mundo. Sobre tu relieve, lo que deseo es solo bailar, confundir mi rostro en el bullicio, ahogar la serenidad en el ritmo, perder la memoria. Abriré más la tierra, haré una trinchera. Miraré desde abajo, solo hasta su oscuridad, y que todo me trague. Lleno de música, persigo animales sin jaurías. Miro a mi lado otra bestia que aúlla mientras avanza en sus ojos furia y belleza. Es tan dulce la mirada antes de la muerte. Nadie llegará tarde. La reunión no será para conversar ni describir a otros actos bárbaros. Salimos de la oscuridad, vagamos instantes al descubierto. Vamos buscando una misma presa en la ciudad. Y brevemente este otro escrito que se llama Fábula. Pienso que este escrito también condensa, bueno, la abstracción que puede tener la poesía y fundir metáforas y estos viajes, estos sueños, inclusive está dentro de una cola para cualquier cosa hoy en día. Fábula. La ciudad no entiende tu manera de olerme. El camino no sabe, nada nos conduce. Tu piel está seca, lo sé, por las líneas tensadas de tus muslos.
y la curva de tu espalda, donde guardas tus alas. Me sigues, no sé desde cuándo, sobre mi espalda galopa la bestia. Un breve viaje por esta ciudad y, como les digo, algo para mí y para mis niñas que están acá hoy, de lo que podemos tener como resguardo. Bueno, las montañas también, gente que camina y que seguirá caminando, y esperemos que haya más caminantes. Héctor, señor Bacano. Yo soy Frank, que primero ya logré que me quitaran el profesor. Pero bueno, ya estamos llegando. Yo les voy a hablar de un ensayo, ¿se oye bien? Sí. De un ensayo que se llama, y que aparece en el libro, Peregrino Urbano, y que lo que quiere es buscar la manera de poner sobre el tapete la necesidad de caminar en una ciudad. Como no lo voy a leer porque es un poco largo, yo lo que hice fue tomar los temas. Quizás esto se podría titular 6 temas y un epílogo, que son los 6 temas que se tocan allí. Antes de eso, quería contarles muy brevemente que estoy muy contento de que esto sea en nombre de William, que fue un gran amigo mío y que fue el que me metió a escribir por primera vez el primer ensayo que yo escribí, que fue sobre unos colibríes, que los trabajé, y que él me dijo: tú lo que estás hablando es de una constelación, que estaba hablando de Caracas, y él le dio el tono poético que tú sabías muy bien, que tú sabes muy bien que él siempre tenía. Por eso me agrada muchísimo participar en este momento que conmemoramos y recordamos a William. Bien, si vamos a hablar de caminar, vamos a empezar un poco. El primer tema sería la mirada del caminante, qué es lo que miramos, qué es lo que podemos ver. Y esa mirada del caminante, me busqué como base todos 2 personajes que han escrito quizás para mí las cosas más importantes sobre cómo caminar en una ciudad. Uno es Baudelaire, poeta, y el otro es Walter Benjamin, que escribió también acerca de cómo se puede caminar en París, pero la verdad es que todos podemos caminar en nuestra ciudad. Y él decía, Benjamin, que cada forma de moverse corresponde una forma de conocimiento. Y eso es un poco, ese es el tema de la primera parte del ensayo. Cuando caminamos, conocemos. Cuando caminamos, observamos, medimos, vemos, interactuamos con los que están caminando alrededor de nosotros en la ciudad, y no podemos dejar de tener en cuenta que ese caminar es una manera de conocer. Y eso es un elemento, ese fue el primer tema que yo traté allí. Y está claro, sale la pregunta: ¿cómo caminar en Caracas? Esta no le va a dar la respuesta, porque todos aquí sabemos lo fácil que es caminar en esta ciudad. Las aceras no existen, la seguridad sí existe, la inseguridad sí existe, etc. Sin embargo, ese conocer, en ese caminar, es un acto individual y le da un enorme significado. Al nosotros estar caminando, no somos nosotros los que estamos viendo la ciudad, y eso la estamos viendo con unos ojos que tienen que ver y responder a nuestra educación, a nuestras experiencias, a nuestros gustos, a nuestros olores, a lo que somos sensibles. Es un acto sensible, o debe ser un acto sensible. El segundo tema, voy a nombrar algunos verbos que en cada tema conjugan o convocan lo más importante. En este que acabo de decir, por ejemplo, observar, entender, comparar, son elementos importantes del caminar. En el segundo tema es conocer, aprender la ciudad, cómo atraparla, cómo lograr que ella no pase sin que nosotros establezcamos algún tipo de relación con lo que nos rodea. Que no vayamos en un carro a 90 km/h encerrado con vidrios oscuros para que no nos vean y nosotros no podamos ver tampoco. Habría que buscar la manera de recuperar el aprender la ciudad. Y luego el conocer no es lo gráfico, no es conocer dónde queda la dirección. El conocer es un acto que se debiera hacer a través del sentimiento. Y esa es la única manera de moverse a un sitio. Aquí, por ejemplo, en el que estamos, es muy difícil que ese conocer no se haga a través de una sensación
de paz o de belleza. Y todos esos son sentimientos que son los que perduran en el camino. El caminar debiese tener como objetivo establecer relaciones con objetos, personas, actividades, para recuperarlos, acogerlos, recibirlos, objetivarlos, convertirlos en algo que tengan una resonancia en nosotros mismos. Y el espacio de la ciudad no es una variable a anular, como nosotros siempre casi salimos corriendo para llegar a otro sitio. No, el espacio es un ámbito en el cual podemos conocer y desarrollarnos mucho. Y la única manera es que Benjamin lo llamaba como el flaneur, que es una palabra francesa difícil de traducir porque en español no existe exactamente, es aquella persona que camina sin rumbo, abierta a ver lo que consigue, a dejarse sorprender. A mí me pareció que una traducción posible sería callejear. Callejear, que es una palabra vieja que ya no se usa mucho porque nadie callejea. Bueno, podemos. Pero es callejear versus desplazarse. Porque desplazarse es algo que no tiene sentimiento. El callejear creo que sí. Es un sentimiento versus el movimiento. No es moverse, es sentir al moverse. Ese es el segundo tema que yo hablé. El tercero, ¿cuáles son los requisitos del callejear? ¿Se puede callejear? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? ¿De qué nos debemos apertrechar al salir a la calle a callejear si nos atrevemos? Y que debiéramos buscarlo en el futuro, podamos atrevernos. Allí en los requisitos del callejear tenemos como muy importante que hay que elaborar un juego espacio-temporal, donde el espacio y el tiempo tienen que relacionarse. El espacio existe y el tiempo que lo vamos a poner nosotros. Pues cada uno de nosotros tiene un tiempo. Y ese tiempo depende mucho de la manera de cómo sentimos. Y el espacio temporal para el que callejea tiene que ser complejo, tiene que ser diverso, tiene que ser cambiante, tiene que ofrecer diversidad. Es un espacio donde el pasado, el presente y el futuro conforman caleidoscópicamente una aventura del alma. Es una definición que nos permitiría saber que cuando tenemos esa posibilidad y decidir si la desperdiciamos o la dejamos para mañana o la hacemos en el momento que uno va a hacerlo. Y esa aventura del alma es una generadora de conocimientos, y ahí vuelvo al tema original del principio, donde decía Benjamin que caminar, que conocer, es una manera de conocer. Ahí hay verbos que son importantes, que deberíamos recordar para utilizarlos, como divagar, como rondar, como merodear. Es decir, hay muchos más. La idea que quiero transmitirles es quizás encontrar en la mochila unas cuantas de estos, porque si no nos damos tiempo a ver, no vamos a ver nada. El cuarto, ¿cuáles son los espacios del callejear? Antes les hablé de los requisitos, ahora ¿cuáles son esos espacios? No son, voy a empezar por lo que no son autopistas, no son espacios construidos por el poder rígidos, serán espacios complejos con múltiples rutas que cada uno pueda organizarlas de acuerdo con sus intereses, espacios híbridos con usos diversos, donde la sorpresa aceche y pueda rendirse a los imprevistos y podamos rendirnos a los imprevistos sin temor. Ese espacio para poder utilizarlo, tenemos que disponer de tiempo, y el tiempo es muy importante, porque si no lo tenemos, pues no vamos a tener tiempo de merodear, ver un pajarito o pensar alguna tontería que puede convertirse en algo muy importante al final de la jornada. Cavazzi, que es un poeta famoso, y en un famosísimo poema de él que se llama Ítaca, él nos dice de una manera espectacular que el viaje, llegar no es lo importante es el camino que tenemos que recorrer y lo que aprendemos en él. Hace referencia a Ulises viajando a Ítaca, que tardó, no sé, 30 años, y la pobre Penélope tejiendo las noches para que no la obligaran a casarse con quien no quería.
Disponer de tiempo es un signo de riqueza. La pobreza en el caminante, en el que callejea o el flaneur, se evidencia por la prisa por llegar. El quinto, ya nos quedan dos, hay unas coreografías del que callejea, hay unas coreografías del caminante, que son bien interesantes. Para callejear no existe la línea recta. El flaneur, las trayectorias del flaneur se tejen y destejen en un lenguaje abstracto, secuencialmente opaco, asincopado y hasta rítmico. Solamente él conoce el guión de ese caminar. El que está al lado no puede conocerlo, porque no tiene maneras de ver los sentimientos que él tiene. Al final, yo como imagen lo ponía como un bailarín moderno. Sus movimientos son sujetos de interpretación por el que los ve, para poder averiguar, saber qué es lo que está haciendo, esa danza moderna. Hay una película magnífica de Jacques Tati que se llamaba Tráfico, que tiene una secuencia que es una maravilla, que se convierte en una danza moderna, un señor que está caminando y tiene que recorrer un espacio muy grande que tiene unos hilos en el piso, no en el piso, como a 10 centímetros del piso, porque va a haber una exposición ahí, están los ejes donde van a estar los tabiques. Uno no ve los hilos, pero uno ve que el señor llega y hace así, y camina y vuelve a brincar, convirtiendo aquello en una imagen tomada desde lejos maravillosa. Luego la última es qué es lo que buscamos. Y quizás lo más difícil de conseguir es lo esencial. La búsqueda de lo esencial, que es invisible. Según dice Schlöger, del cual yo tomo el epígrafe que sale en el ensayo que tomé, dice que es invisible, que lo esencial es invisible. Entonces el caminante debe atrapar para construir su realidad lo inacible. Los modelos que hay de esos personajes caminantes que construyeron esas cosas inacibles me recuerdo mucho los viajeros del siglo XVIII, Darwin, Humboldt, Humboldt vino a Caracas y fue el primero que subió a la silla de Caracas. Y esta ciudad tenía 200 años y nadie había subido, nadie había escrito nada y no se les había ocurrido, estaba ahí. Y él llegó y es la primera crónica de Dávila desde arriba de la silla de Caracas, cómo se veía el Valle de Caracas. A mí siempre me asombró el comentario de que no había nadie que se sintiera guiado a escribir por haber subido al Ávila. Seguro subieron mucho, pero este señor tenía ese espíritu del siglo XVIII de ver, medir, catalogar, guardar, escribir para el poder dibujar, porque dibujaba, para el poder relatar y pensar acerca de lo que veía. Y finalizo con este epílogo, y me parece que pudiéramos perfectamente acompañarnos, buscar como acompañante a Darwin, a Humboldt, y yo añadiría una persona muy cercana a nosotros que es Gego, que Gego fue una artista maravillosa que dibujó en el aire, y no hay más nada inacible que un dibujo en el aire, y que utilizó la segunda y la tercera dimensión como telón de sus obras, uniendo el plano y el espacio para alcanzar la transparencia. Y recuerdo muchísimo que en el Museo de Bellas Artes, ojalá que esté, porque de repente no está, había un cuarto pequeño donde salía una escultura de ella que se llama Reticularia, donde uno entraba y veía toda aquella infinidad de hilos con puntos en el aire que uno nunca sabía por dónde, cómo aproximarse, cómo alejarse, cómo moverse. Era ese dibujo de lo invisible. Con este epílogo termino esta intervención de hoy y el texto lo conseguirá en el libro. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, si me permiten voy a cambiar el formato. ¿Me voy a quedar sentado? Vale.
siempre que nos convocan, siempre agradeceré a los convocantes. De verdad. Siento que Nelson ahí lo dijo, pero en nuestro querido país, que salga un libro, sudor, sudor y más sudor. Yo voy a hacer una mezcla de unas cosas que escribí aquí como guión. Voy a leer algunos poemas que están aquí. Sí, les confieso, voy a leer los poemas que están aquí, pero como me los conseguí ayer en la computadora, que no son exactamente como están aquí. Porque ese es el problema. Es el problema de trajinar con la palabra, pues, ¿no? Que, bueno, por lo menos a mí me pasa que siempre estoy inconforme y entonces se cambia y no vuelve a cambiar. Pero bueno, en fin. Pero qué bueno que está aquí, ¿no? Y voy a leer, qué sé yo, otros que no están aquí, pero que están en la misma línea de lo que es vivir a Caracas. Sí quiero empezar este compartir leyéndoles un poema de un poeta polaco. Él se llama Tadeusz Rosewicz. Yo no sé si lo pronuncio bien, pero aquí me ciño. Tadeusz Rosewicz. Muchos de sus escritos provienen del impacto que produjo en Polonia la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera, sí, aquí les confieso, cuando me convocaron, de alguna manera este poema me ayuda a respetar el estado de ánimo con el que acepté la convocatoria, pues, es decir, en nuestro querido contexto de país. Testigo, tú sabes que estoy, pero no entres de pronto a mi cuarto. Podrías ver cómo guardo silencio sobre la hoja en blanco. Se puede escribir sobre el amor mientras se oyen los gritos de los asesinados y ultrajados. Se puede escribir sobre la muerte y mirar las caritas de los niños. No entres de pronto a mi cuarto. Verás un mudo y avergonzado testigo del amor al que le vence la muerte. Ok. Estos están aquí en el libro. Este se llama Boulevard. Caminas entre cartones con el orine como calle, mientras el aliento pide prójimo. De soslayo, una mirada espinosa emerge con gesto de roca huérfana. A la distancia, otro estorbo, con la ilusión de que no existe. Somos el valle, otro resto, y no tú, el indigente. Este se titula Dioses. Instauran negaciones, prohíben respirar si se conversa para el hoy. Las tazas de café empiezan a inquietarse y solo nos arrinconamos a hablar de qué pasó o de qué podría pasar. ¿Desde cuándo perdimos las metáforas? Mientras se juega el absoluto con el dedo todavía apuntando. Este se llama Tricéfala. Tiene un epígrafe de Leonardo González Alcalá, que es un poeta que también está aquí en el libro. Un árbol siempre es ajeno si no hubo padre con quien sembrarlo. Padre militar, venido a urbanización, llevaste el dolor de mando entre ilusiones de civilidad. Entretejiste mundos propios de labillos para evitar desvestir el uniforme. Todavía la capital sigue jugando la pubertad entre recuerdos del primer autobús con mis gritos de independencia. Hoy las calles copulan en orfandad. No supiste qué hacer con tu simiente, ni yo con mi rebeldía. Tampoco el valle al crecer. Calle Independencia. A la distancia
el pantalón de la seda. Va relatando en silencio sus historias. Se perciben aún lozanías de su primera salida, la pulcritud del filo que vivió encuentro, esa proximidad de texturas ágiles para evitar ser cazado. Un simple trozo de tela. Amalgama momentos irrepetibles, con dolores gestados de manera desilvanada, entre intimidades percudidas por la sombra. Estar hoy a la intemperie no le resta autonomía. Sin embargo, lleva la indigencia en sus pliegues, propia de seres que dejaron de reconocerse. Miren, este que voy a leer es un experimento. Este que voy a leer, les voy a pedir qué sienten o qué les viene, y al final ustedes pueden añadirle una palabra. Este poema está hecho que luego al final puede que no tenga palabra adicional o puede que sí, un poco siguiendo para bien o para mal. Prescripción médica. Reconcomiar proviene de reconcomio, en dosis periódicas, úlcera gástrica. Se me antoja poca valoración de sí, aunque estoy harto de diagnósticos. Hay suficientes picos del oro en las vallas. Además, quejarse resulta otra rutina para el desagüe. Son indispensables las cosas sencillas, las más humanas. Mirar, también ser mirado. Barrer la casa, agua para las plantas, atender a la vecina mayor del piso de arriba, escuchar lo que no me había atrevido, conversar sobre lo que podemos hacer hoy. En una palabra, en dosis periódicas. Y si no les viene, en una palabra, en dosis periódica. Pero no sé, si les viene algo, fíjense, los voy a... Son indispensables las cosas sencillas, las más humanas. Mirar, también ser mirado. Barrer la casa, agua para las plantas, atender a la vecina mayor del piso de arriba, escuchar lo que no me había atrevido, conversar sobre lo que podemos hacer hoy. En una palabra, Cotidianidad. Vivir. Disfrutar. Compañía. Dejarse estar. y callejear. Miren, tengo aproximadamente al cierre. Cito nuevamente a este poeta polaco, Rosewicz. Él tiene un poema que se llama Miedo. Y su última estrofa: ¿qué hago aquí? ¿Cuándo dejaré de simular? ¿A dónde iré luego? El año pasado murió un gran líder mundial y él nos decía: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistar. Nelson Mandela. Y de alguna manera, aquí, ya esto no es poesía, sino aquí es unas palabritas. Una fuerza que contribuye a afrontar el miedo es cuando se cuenta con un propósito superior a uno mismo. Entonces dedicamos nuestra vida a ese propósito. Nos da sentido y significado, y lo mejor de todo, lo compartimos con otros. Empieza a darnos un sentido de comunidad. En este sentido, mi respeto y agradecimiento al espíritu de William Niño Araque. Fíjense, tomé dos frases de una. Caracas es única por tener en pleno centro un jardín vertical de 85.000 hectáreas. En el futuro será la única ciudad del mundo con un parque de semejantes dimensiones. El punto es que ella es incomprendida por gobernantes y ciudadanos. Nadie entiende que sus decisiones diarias, su actitud de limpieza y civismo podrían transformarla. ¿No? Esa es
la cita de William. Entonces, aquí les digo, fíjense cómo él nos recordaba esa fuerza que tenemos cada uno de nosotros y el impacto de nuestra acción diaria y cotidiana. Cierro con dos poemas. Uno de otro poeta polaco, él se llama Leopold Staff. El poema se llama Tres Pueblos. Si yo lo llevo al espíritu de William Niño Araque, pudiese ser, no sé, 3 calles, 3 plazas, 3 edificaciones, patrimonio. 3 pequeños pueblos, tan pequeños que todos ellos podría contenerlos uno solo. No están en el mapa. Fueron destruidos en la guerra, pues en ellos vivía gente muy trabajadora, tranquila, amante de la paz. Indiferente y tibios hermanos, ¿por qué ninguno de ustedes busca esos pueblos? Cuán pobre es el hombre que no pregunta nada. Okay. Y culmino con un poema pequeñito, un poema chiquitico, bueno, bien breve. Yo lo titulé Rilke en una caja. Siguiendo reverenciando el espíritu, pudiese ser William Niño Araque en su Caracas. Devoto, camina con la cautela del pistilo, porque lo bello no es más que el inicio de lo terrible. Volteo la caja sin poder abrir sus lados serenos. Tanto mar adentro demanda luz. Abrir el espacio de preguntas. Voy a iniciar con una pregunta que nos llegó a la página de la San Pablera en Facebook desde la Universidad de Sevilla para el profesor Marcano, arquitecto Marcano, Pedro García del Barrio. Para un peregrino hacia no se sabe dónde, para un viajero que camina Caracas, que mira Caracas con la curiosa y desprejuiciada mirada de lo que es un viajero. CCS, que es su apodo para el mundo, podría tener su futuro asegurado creciendo, no en tamaño, pero sí en influencia. Puede ser Caracas la ciudad que lidera el Caribe, entendiendo como un espacio temporal que se define como un archipiélago urbano. ¿Debería Caracas tener como una de sus metas prioritarias recuperar de inmediato su relación con el mar? En otro orden de ideas, un peregrino urbano es un ser anónimo. ¿Se puede ser un peregrino urbano en Caracas al igual que en Carúpano? Bueno, se nota que es un andaluz. Porque es exuberante como el sol. Hizo como 7 preguntas. Responderé 2. Hay una muy complicada. De Caracas guiando al Caribe. Bueno, no sé. A mí no me gusta mucho esas cosas de ponerse a guiar. Las guiaturas se dan, no se buscan, se consiguen. Pero por ejemplo, él hizo 2 o 3 preguntas, una de ellas de cuál sería el futuro de Caracas en crecer. A mí me parece que Caracas debiera crecer en sensibilidad. Eso es lo que creo que nos hace falta. Y nos hace falta también educación, que creo que se perdió. Creo que había más antes. Y en valores, en apreciar los valores. Es raro oír hablar en estos momentos a alguien que hable de lo que debe ser, de la honestidad, de lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y yo creo que esas son las cosas que sí debemos hacer. En eso debemos